estudié la carrera en artes visuales. Entonces, digamos que les voy a contar un poco cómo inicié con, bueno, cómo terminé en este proyecto, que va más, que va enfocado al diseño de acuarios, de paisajes acuáticos con plantas naturales. Bueno, yo estudiaba, no sé, arte y, bueno, el arte en la actualidad va más enfocado a la relación que tiene la tecnología y la, no sé, la creación de objetos. Entonces, por ejemplo, yo empecé trabajando con Arduino y con todo esto, controlando el encendido y el apagado de luces. Entonces, yo pensaba que mi interés era ese, el controlar como ciertos aspectos de la tecnología para producir, no sé, distintos efectos. Pero con el tiempo me di cuenta que lo que me llamaba la atención era el concepto de control. Entonces, digamos que el proyecto cambió a la búsqueda de controles de elementos naturales dentro de espacios artificiales, que fue como terminó en la creación de acuarios plantados. Por ejemplo, esta es una serie de acuarios que, bueno, yo no he realizado, sino nada más es como para que se dé una idea de lo que trata el proyecto. Entonces, bueno, va a estar corriendo el video mientras yo les cuento un poco de lo que trata. Los acuarios plantados son pequeños ecosistemas artificiales creados con la intención de tener un pequeño jardín acuático dentro de nuestro hogar. Entonces, bueno, como podemos ver, estos acuarios requieren ciertos elementos tecnológicos para su desarrollo, y es donde entra como la parte de, digamos, artística. Tratamos de, por ejemplo, diseñar acuarios que tengan elementos de la pintura, como puede ser, no sé, composición, puntos de fuga, perspectiva y todo esto. Entonces, esto se hace con la intención de, por ejemplo, si nosotros vivimos en un departamento donde posiblemente no podemos tener acceso a un jardín o a, no sé, a un patio donde podamos crear un ecosistema natural. Mi proyecto va enfocado a analizar bueno, el contexto con el que se puede realizar un acuario. En este caso, por ejemplo, yo hablo de la necesidad de las personas por controlar a la naturaleza. Si nos damos cuenta, el avance tecnológico nos ha ayudado a desarrollar, no sé, un sinfín de prototipos y todo esto para controlar, no sé, los sistemas de riego en los campos y todo esto. Entonces, al realizar un acuario, lo que pretendo reflejar es esta preocupación por el ser humano en tratar de controlar los aspectos de la naturaleza. Por ejemplo, los acuarios, digamos que sí crecen de forma natural, todo es planta natural y se desarrolla como si fuera un ecosistema en cualquier río o no sé, en cualquier zona donde haya agua. Pero a diferencia de un ecosistema natural, tiene una vida finita, digamos, por decir alguna palabra, ya que no duran para siempre, por lo mismo de que necesitan de la mano humana para seguirse conservando. Entonces, en el momento en que uno deja de meterle la mano, los acuarios empiezan a decaer. Entonces, bueno, no sé, el proyecto en sí trata de, nosotros hacemos acuarios para, no sé, para empresas, por ejemplo, donde en un, no sé, recibidor, tratan de crear un espacio natural, como les mencionaba, para lugares donde no hay espacios como tan amplios que les den la oportunidad de tener un jardín. Entonces, nosotros les hacemos este tipo de diseños y la intención, como les mencionaba, es la preocupación, no sé, el interés por tener un espacio natural dentro de un espacio como puede ser nuestro departamento, que es completamente
antinatural, pues es una construcción hecha por el hombre. Lo que se utilizan son controladores de luz, por ejemplo. Como es una planta natural, pues requiere los mismos elementos que cualquier planta de la naturaleza, entonces requiere ciertos periodos de iluminación. En este caso lo que se usan son timers para controlar las horas de luz que reciben los acuarios. Si tú quieres como un encendido y apagado repetitivo, pues sí necesitas controlar, no sé, desde por ejemplo con un pequeño Arduino, controlar los periodos, pero no, existen timers ya armados completamente en donde tú programas, no sé, quiero que prenda 8 horas y ya lo mantienes así. Antes de realizar cualquier acuario se realiza un estudio de las condiciones en las que se va a montar digamos, del espacio en el que se va a montar el acuario, ya que dependiendo de la iluminación natural que reciba el espacio, es como se mide la cantidad de iluminación que requiere el acuario para que las plantas se desarrollen de manera correcta. Lo más importante dentro de un acuario es la iluminación. Digamos que con una iluminación adecuada, el tiempo de vida de un acuario va de los 2 años a los 10 años. Pero también requiere para un mejor desarrollo, digamos, requiere ciertos elementos como es un sustrato en la parte de abajo, como se nota aquí, suele servir como abono para las plantas. Entonces, eso permite que las plantas crezcan de manera, digamos, más lenta y por lo tanto aumente su periodo de vida. Aparte de eso, se aditan elementos líquidos, como puede ser hierro, potasio, magnesio y todo esto, que son nutrientes que las plantas absorben a través del agua. Un acuario de 30 por 30 se puede realizar a partir de 3,000 pesos, digamos, es como el precio estándar, un cubito de 30 por 30. Ya depende en este caso la cantidad de elementos que se desarrollen dentro de un acuario y el tipo de plantas. Por ejemplo, existen plantas que requieren una iluminación muy potente para llegar a ciertas tonalidades, como por ejemplo las rojas, necesitan una iluminación súper fuerte para que adquieran esos colores, si no se quedan completamente verdes. Y es por eso que se realiza el estudio antes de instalarlo en cualquier lugar, para complementar la luz que le entra natural con la artificial. En este caso se llegan a meter unos animales que se llaman gamas, que son como pequeños camarones, que son los que mejor conviven con este tipo de acuarios y son los que se encargan de limpiarlos completamente. No sé si, me imagino que muchos han visto la película de Buscando a Nemo, el camaroncito francés, ese es el tipo de camarones que se meten en este tipo de acuarios, pero son de agua dulce, no son de agua salada. Entonces ellos son los encargados de mantener como los cristales y las plantas en perfectas condiciones. Los acuarios, como les comentaba, necesitan ciertos elementos que van desde el sustrato, que es la tierra del fondo, que es la que tiene todos los nutrientes y los va soltando poco a poco. Entonces es como crear una pintura paso a paso. Primero se crea el fondo, que en este caso es con una tierra, como les mencionaba, especial, y así se van aditando ciertos polvos que vienen en pequeños frascos, en bolsas como que son los que tienen los nutrientes, y así se va preparando todo el espacio para poder diseñar un acuario. En este caso, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, los acuarios van enfocados a una teoría del arte, donde digamos que se habla de por qué la necesidad de los humanos en tratar de controlar todos los procesos de la naturaleza. Y es lo que se pone en juego en estos acuarios. Si se dan cuenta, pues prácticamente, a pesar de ser un ecosistema aparentemente natural, pues prácticamente todo está hecho por la mano del hombre. Principalmente es artístico. Si notan, los acuarios son de una belleza, no sé, increíble, se ven súper padres. Pero también tiene un beneficio, digamos que poco notable, pero muy, desde mi punto de vista, muy, muy padre, ya que
Estos, al igual que una planta cualquiera, pues su producción, lo que desecha es oxígeno. Entonces, si nosotros la tenemos dentro de nuestros espacios cerrados, lo que estamos haciendo es una pequeña fábrica de oxígeno dentro de nuestras habitaciones. Ese es como, digamos, el beneficio al ambiente que le podrías ver a estos acuarios, ya que a diferencia de los artificiales, pues sí está produciendo, sí está intercambiando una absorción de dióxido de carbono por producción de oxígeno. Regularmente las plantas no necesitan tanto el control de la temperatura, ya que lo importante en ellas, como decía, es la iluminación. Pero ya dependiendo de las plantas y del ambiente en el que se monte el acuario, es como se le puede implementar un control de temperatura, ya que en ambientes muy fríos, por ejemplo, hemos instalado en Toluca, donde el frío pues en las noches y en las mañanas es bastante. Entonces sí se necesita regular una temperatura para que las plantas no empiecen a decaer debido al ambiente, a los cambios de clima tan drásticos. Existen ciertos aparatos que hacen esa función, regulan como la cantidad de nutrientes que le van aditando diariamente al acuario. Solo que estos, por ejemplo, según están regularizados, pero haz de cuenta, los acuarios necesitan, no sé, 10 mililitros a la semana de potasio para que crezcan. Entonces estos aparatos en ocasiones no los miden correctamente y le agregan 50 mililitros. Entonces lo que haces es desequilibrar como el ambiente del acuario y empiezas a hacer que tu agua se vuelva verde, por ejemplo, o que empiecen a crecer otro tipo de algas. Entonces lo más recomendable es que sea manual, ya que eso te ayuda a llevar tú el control de lo que haces. Bueno, el dato exacto no lo tengo de la producción de oxígeno. Sobre la absorción de dióxido de carbono, digamos que la absorción se hace de a menor escala, ya que pues el dióxido de carbono no traspasa la capa de agua, la cortina de agua. Pero por ejemplo, lo que se está haciendo con estos acuarios es la producción de tanques de dióxido de carbono, que hay empresas que se dedican a como reciclar o reutilizar el dióxido de carbono que se genera en el ambiente y embotellarlos y enfocarlos a este tipo de acuarios, ya que las plantas pues absorben este dióxido de carbono para crecer. Entonces ahorita son bastante caros estos equipos, pero sí existen ciertos tanques que reutilizan ese dióxido de carbono en estas plantas y lo convierten en oxígeno. Sí, el dato exacto de cuánto oxígeno producen no lo sé. Entonces nosotros lo que estamos tratando es de implementarlo y hacer que este tipo de diseños y este tipo de corriente artística, ya es considerada una corriente artística, crezca y cada quien y se vaya desarrollando más en México. Respecto a los como obstáculos que hemos podido encontrar en México, va más principalmente por la parte del costo. La realización de estos acuarios sí es un poco elevada. Entonces, el costo, perdón, de la realización de los acuarios es un poco elevada, ya que, como les comentaba, los elementos para su realización no se encuentran fácilmente en México. Últimamente ya se han creado como grupos y espacios para poder, no sé, ir como incrementando la popularidad de los acuarios y por lo tanto ir reduciendo precios dentro de esto. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en años anteriores todavía no participábamos internacionalmente por lo mismo de que apenas estábamos desarrollando como los procesos y tratar de como estudiarlos y comprenderlos. Este año sí ya estamos participando en los concursos internacionales, pero por ejemplo, digamos que a nivel internacional México entra en los concursos como con 4 participantes a lo mucho. Entonces nosotros tratamos de, cada acuario que realizamos, decirle a las personas que le lleven como continuidad, porque también depende mucho del interés de las personas en mantenerlos, ya que si bien no requieren gran
mantenimiento, lo importante es como el cuidado de la iluminación. Entonces, si por ejemplo nosotros se los diseñamos y ya queda armado, pero alguien no se lo deja una semana sin luz, pues prácticamente las plantas se van a morir. Y es como, digamos, que esto empieza a tener afectaciones y, por ejemplo, muchos acuarios que podrían participar en concursos en nuestro país no se inscriben o no participan por este tipo de problemas. Ajá, como de falta de interés. Pues muchísimas gracias por tu participación, Julio. Gracias. 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 Y bueno, el siguiente proyecto es de Luis Antonio Ortega Martínez, de Robot Workshop. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Ortega y soy maker en The Robot Workshop. Pero antes de explicar lo que es mi proyecto, bueno, antes que nada, esta es mi primera presentación, explicando mi proyecto. Antes de iniciar con esto, quiero exponerles mi experiencia, cómo fue que surgió todo esto. Todo inició, bueno, antes de este robot, casi todos los que están involucrados en la robótica inician con proyectos sencillos en protoboards. Lo que tengo aquí en mi mano era la temida práctica 12 de mi escuela. Entonces, esta práctica consistía en que uno tenía 4 LEDs y al final nada más debías de prender 2. Era todo con álgebra de Boole. Entonces todos estos circuitos era para hacer nada más esa simple función. Entonces, y me acuerdo muy bien que esa vez fui de los pocos que realizó la práctica. Todavía unos compañeros me mostraron su proyecto no funcionando y me decían, oye, échame una mano, ¿no? ¿Qué podrá hacer? Y uno ve tantos cables y dices, no, quién sabe, pero uno por lo regular inicia con este tipo de proyectos, con puertas lógicas, cómo prender un LED, cómo funciona la corriente, qué es una resistencia. Esto fue como a inicios de lo que yo estaba estudiando en la vocacional. Yo estudié sistemas digitales. Después tuve otra materia que me gustó mucho y me impulsó a hacer lo que hago ahorita, que fue diseño industrial. En esa clase nos dijeron que teníamos que desarrollar algún proyecto tecnológico, algo que tuviera que ver con la carrera. Esa vez yo desarrollé este guante, ahorita ya no funciona porque ya pasaron bastantes años, ¿no? Pero la idea de este guante era que pudiera ayudar a los invidentes. O sea, una persona por lo regular siempre trae una persona invidente trae su bastón, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si ese bastón fuera invisible? O sea, que, por ejemplo, a veces pasa mucho que a veces le pega en la pierna a una persona o va en el metro y estorban, ¿no? Entonces, qué mejor que ese bastón fuera invisible. Entonces fue cuando mis compañeros y yo en aquel entonces desarrollamos este guante. La idea era que en vez de ser el bastón, que tuviéramos algo que nos indicara que había un obstáculo en cierta dirección, en la parte de la derecha, en la izquierda, enfrente. ¿Cómo solucionamos ese problema? Con sensores en la parte de arriba de la mano y unos cuantos vibradores en la parte de la palma. Entonces cuando uno sentía vibración en la parte derecha es que había algún objeto en la parte derecha. Entonces yo sabía que podía moverme para enfrente o para la izquierda. Si yo ya sentía vibración en los tres, es que yo ya estaba rodeado y estaba en un callejón, ¿no? Entonces mi única manera de salir era darme la vuelta. Entonces este fue otro de los proyectos que me incentivó, ¿no?, a meterme a toda esta onda de la robótica. La idea también era que fuera lo más compacto posible. Entonces todavía tenemos este circuito que era la etapa de potencia, porque para mover los motores se necesita ciertos circuitos. Entonces este circuito que tengo en la mano iba en el cinturón. Entonces era algo muy portátil, ¿no? En aquel entonces nos decía la maestra, no, es que esto es la idea del siglo, y etcétera, ¿no? Pero uno ya empieza a investigar en internet y uno piensa que está inventando algo innovador, ¿no? Pero siempre es yo le digo el refrito del refrito. O sea, siempre ya hubo alguien que ya ideó, o sea, ya pensó lo mismo que tú pensaste. Puede tener otra forma, otras características, pero tiene la misma función. Entonces esa vez me empecé a buscar en internet y dije, voy a ver si existe esto, ¿no? Puede ser que ya me vuelva millonario, ¿no? Desarrollando mi guante. Entonces empiezas a buscar y Estados Unidos, guante detector de obstáculos con ultrasonido y yo con mis infrarrojos. Y híjole, bueno, todavía, pero aquí en México todavía tengo chance. Y empiezo a buscar. Chavos de Boca 9 hacen robot que detecta obstáculos. Y dices, sí, híjole, un robot, ¿no? Pues, y el campo se va cerrando. Entonces es cuando uno empieza como a desanimarse, ¿no?
bueno, pasó todo esto del cuante, tuvimos nuestra calificación, todo nos fue, afortunadamente nos fue bien. Después, yo estoy en el 5º semestre de la carrera y es cuando entra este proyecto. Este es un robot hexápodo. Este robot hexápodo, más o menos ubican este tipo de robots. Son robots que intentan emular un insecto. En este caso, ¿qué sería? Una hormiga, ¿no? Una hormiga tiene 6 patas, pero una hormiga es lineal, ¿no? Este es redondo. La ventaja de este que era redondo es que... Ah, no, este me rayo que no funciona. No tiene frente, no tiene cara ni atrás. Entonces, era omnidireccional, se podía mover en cualquier dirección, diagonal, derecha, izquierda, y era muy versátil el robot. Play. Ah, atrás. Hay que darle play al video. Clic, ajá. ¿Sí? Es un video. Doble clic, ¿no? Bueno, no hay problema. Este proyecto lo desarrollamos dentro de un seminario de titulación. Era mi proyecto de titulación. En esa vez los maestros nos pasaron un buen de videos y dándonos ideas, ¿no? De qué es lo que podíamos hacer. Y había robots muy sencillos, ¿no? Sigelíneas, habían robots que eran como orugas. Había robots muy sencillos, pero yo vi un video de un robot parecido a este. Era o sea, me sorprendió tanto al verlo. Se parecía tanto a una araña, el campo era pasto y había unos troncos. Entonces el movimiento del robot araña era tan suave que parecía orgánico, ¿no? Entonces yo le dije a mis compañeros, ¿saben qué? Hay que hacer algo como esto. Y me dijeron, uy, ¿sabes cuánto nos vamos a gastar? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? Le digo, sí, es difícil, pero hay que intentarlo. Entonces le dijimos a los maestros, queremos hacer Dice, no, pues es que si nada más lo pusimos como ejemplo, ¿no? De lo que se pueden llegar a hacer en la carrera, la superior, perdón. Y yo le dije a mis compañeros, vamos a intentarlo. Pasamos a la siguiente. Entonces empezamos a conseguir material, nos íbamos a los montones de basura y sacábamos, a los tianguis, a las chácharas y sacábamos pedazos de acrílico. En aquel entonces yo no conocía las máquinas láser. O sea, la máquina láser nos hubiera ahorrado el sudor, lágrimas y sangre que derramamos sobre ese robot. Ahí, por ejemplo, estamos cortando el cuerpo central del robot, la base que une todas las patas. Entonces, con nuestro taladrito de banco que nos prestaban en la escuela, pues ahí estábamos dándole la forma al cuerpo del robot. Las patas, vimos por internet que ya estaban las piezas. Bueno, estas piezas es donde van montados los motores de las extremidades de la araña. Entonces vimos que ya los vendían por internet, pero se nos hacía muy caro. Entonces le preguntamos a un profesor cómo podemos hacerlo más económico y nos dio la idea del aluminio tubular. ¿El aluminio tubular lo conoce? Es un tubo, pero es cuadrado, ¿no? Nos dijo, ¿saben qué? Pues si lo cortan, el aluminio tubular de 2 pulgadas por 2 pulgadas, exactamente el tamaño de un servomotor. O sea, nada más tú lo tenías que cortar, hacerle la forma en C y ahí podías montar tu robot, tu motor. Pasamos al siguiente. Claro que teníamos que hacer hoyos, dobleces, teníamos que meterle remaches, que era invertirle más esfuerzo, pero nos ahorrábamos un buen de dinero, ¿no? En esas piezas que, no sé, cada una nos pudo haber salido en 200, 300 pesos y el tubo el aluminio tubular nos salió en 60 pesos, creo, el tramo. Pasamos al siguiente. Ahí es donde ya va montado el servomotor. Pasamos al siguiente. Lo mismo, ¿no? No teníamos máquina láser, nada. Todo lo teníamos que hacer con las herramientas que teníamos a nuestra disposición. Aquella vez nosotros teníamos el mototool, el Dremel. Entonces le poníamos nuestras puntitas de piedra. Se nos desgastaron como 20 de esas cositas. Estar ahí con el acrílico, ¿no? Y con un buen de cuidado porque el acrílico es un material muy, muy quebradizo. Entonces se nos rompían las estructuras y casi a llorar, ¿no? De híjole, otra vez hacerlo, pero no hay modo. Entonces así pasamos al siguiente. Entonces, así como con mucho cuidado y viendo y midiendo, íbamos sacando el cuerpo del robot. Y aquí es donde entra una parte muy importante y una frase que a mí me gusta mucho.
que es esta frase es de Theo Jensen, no me acuerdo si es un arquitecto o es un artista, pero este cuate hace esculturas cinéticas, que son, ¿cómo explicarlo? Son como arañas hechas a veces de plástico, de botellas de plástico, de tubos de PVC, y se mueven con el aire, o sea, no necesitan motores, no nada. Entonces el cuate los pone en la playa y solitos se mueven. Entonces me gusta mucho esta frase de él que dice, los muros entre el arte y la ingeniería existen solamente en nuestras mentes. Y esta es una frase que yo lo adjudico mucho a ser maker, porque un maker siempre, yo digo que casi todos los que se consideren makers tienen espíritu de artesano, no importa lo que hagan, si es de electrónica, si es de madera, de textiles, siempre yo digo que tienen espíritu de artesano. En mi caso, todo lo que yo hice con el robot, aunque no tuve yo máquina láser o las herramientas, fue un trabajo tan artesanal que, o sea, fue algo maravilloso, ¿no? Y luego todavía verlo funcionando. Entonces, por ejemplo, yo desarrollo un circuito impreso o hago el diseño de un circuito impreso y para mí es arte porque uno tiene que colocar los componentes en la tarjeta, o a veces el diseño de un robot, debes de también ahí tener cierto don como de imaginación para dibujar la forma del robot, etcétera. Entonces, yo digo que un maker tiene espíritu de artesano. Entonces, continuemos con el robot, ya pintamos las piezas con pintura, ya teníamos todos los motores, no sé de dónde sacamos el dinero mis compañeros y yo, le pedíamos a nuestros papás, vendíamos cosas, yo tenía un sigue-líneas que me dolió mucho venderlo, pero lo tuve que vender para comprar los motores. Ya estaba casi completo el proyecto. Los maestros veían el proyecto y decían, estos cuates sí están trabajando, y como que no se la creían, decían, híjole, pues se ve bonito, pero ahí nada más teníamos la estructura, no teníamos el cerebro del robot. O sea, lo que nos decían los maestros decían, ya tienes el robot, pero ahora ¿cómo lo vas a mover? ¿Cómo vas a hacer que tenga inteligencia el robot? ¿A poco lo vas a controlar con un PIC? Y pues yo y mis compañeros eran lo único que sabíamos, programar PICs y en ensamblador, ¿no? Quién sabe cuántas décadas nos tardamos programando eso. Entonces, yo les dije a mis compañeros, si ya lo hicieron en otros lados, también nosotros lo podemos hacer, ¿cómo de que no? Entonces diseñamos nuestra tarjeta, también fue una chulada la tarjeta que diseñamos. Hablando un poco de electrónica, a veces uno no me entiende, pero cuando uno está programando PICs o cualquier microcontrolador, necesita sacarlo de su proyecto para ponerlo en otro circuito que es un programador de PICs. O de un microcontrolador, le cargas el programa a la computadora, lo vuelves a sacar de ahí y lo pones otra vez en tu tarjeta. Nosotros lo que hicimos, todo eso lo hacíamos en la misma tarjeta. Entonces como que le innovamos. Esa vez, les digo, era proyecto para titularme, pero los maestros nos incitaron a meternos, nos incitaron a meternos a un concurso. Este fue mi primer concurso y mi primera experiencia que yo creo que me hizo cambiar mi forma de pensar para siempre. El concurso al que fuimos fue en Opita, porque yo soy del Instituto Politécnico Nacional. Esa vez yo estudié, luego estaba estudiando sistemas digitales y se anuncia este concurso. Los maestros nos dicen, vayan, pues ya tienen el robot. Nosotros nada más íbamos a ver, o sea, no íbamos a concursar, nada más llevábamos nuestro robot para ver qué. Siempre es bueno llevar tu proyecto porque hay personas que se interesan, oye, ¿cómo lo hiciste?, etcétera. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho compartir. Entonces, ese día lo llevamos y nos dicen los maestros, ya concursa. No vino fulanito, esa vez el robot se llamó Marabunta. Dije, pues bueno, el robot se llamaba el Amo 666, así un número diabólico, pero ese 666 tenía su porqué. Era 3 números, que éramos 3 compañeros, tenía 6 patas el robot, y 6 más 6 más 6 eran 18, que eran el número de motores del robot. Entonces tenía su significado, ¿no? Pues así, el robot diabólico, pero no. Entonces esa vez dijimos, ahora le vamos a concursar. Pues podía hacer lagartijas el robot. Dije, pues con eso, ¿no? y lo expusimos. ¿Ustedes qué creen que pasó? Desafortunadamente no ganamos, pasamos a la siguiente. O sea, yo regresé a mi escuela y dije, no puede ser. O sea, todo el trabajo de medio año, y mis amigos peor, ¿no? O sea, ni asistían a la escuela. Yo todavía me dignaba pararme allá a la escuela y pensativo, dije, híjole,
no puede ser, ¿no? Gastamos miles de pesos en el robot, tiempo, esfuerzo, y no ganamos, pero ¿por qué, no? Y y mis amigos de plano tiraron la toalla, ¿no? Yo de alguna forma tuve todavía orgullo porque los maestros nos decían, ya ven, no funcionó, les dije. Entonces, yo tenía todavía esa espinita, ¿no? Del orgullo de terminar el proyecto. Entonces yo les dije a mis compañeros, no, saben que hay que terminarlo. ¿Qué fue lo que nos falló en el concurso? Es que hacía lagartijas, pero se caía. O sea, no tenía la fuerza el robot. Y sí, híjole, pues sí, ¿no? ¿Y qué nos preguntaron los jueces? Pues ¿para qué sirve? ¿Y para qué le dijimos que servía? Para ayudar a las personas en un sismo, etcétera. Entonces vimos cómo mejorarlo. Primero, la estructura. ¿Por qué no se mantiene en su propio peso el robot? Vamos a comprar motores que tengan más fuerza. Importamos motores, vendimos los que teníamos, importamos. ¿Por qué no camina bien? Es que las patas están muy largas. El centro de masa del robot estaba muy grande, que hay que hacerlo más chico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos fuimos mejorando el robot poco a poco. Y llegó a final de semestre y ya la titulación y todo, y no teníamos el robot funcionando. Ya teníamos la mecánica, ya teníamos el robot mecánicamente hecho. Pero no teníamos la programación. Esa vez les digo, nada más hicimos que hiciera lagartijas. Pero necesitaba caminar, necesitaba hacer más cosas. Esa vez fue cuando, lamentablemente ahorita no se ve el video, ¿no? Pero, yo me llevé el robot a mi casa, le dije a mis compañeros, igual otra vez tirando la toalla. Y dice, no, ya no salió. Ya no salió. ¿Qué vamos a hacer? Digo, préstenme el robot, yo veo cómo le hago, ¿no? No sé qué pasó esa noche, no sé si exista Dios o qué onda, pero, o sea, sentí como que se me iluminó el cerebro y de ahí salió todo. O sea, en una noche yo programé el robot, hice que caminara, que girara, que hiciera un buen de monadas. El video ahorita he mostrado el movimiento del robot, ¿no? Entonces, los maestros se quedaron con el ojo cuadrado. Ahí ya está el robot totalmente armado, o sea, ya está totalmente funcional. Y esta vez estamos de traje porque esa vez volvimos a concursar. Esta vez en el concurso de prototipos que es el Interpolitécnico del Instituto Politécnico Nacional. Y en prototipos uno ve infinidad de cosas. En prototipos ese es el nombre, ¿no? Es un prototipo y puede ser cualquier cosa. Unos chavos llevaban en medicina alternativa, de otras vocacionales, ¿no? Había otros robots, en fin de cosas. ¿Ustedes creen que ganamos esta vez? Sí ganamos, pero no ganamos lo que queríamos. O sea, nosotros íbamos por el primer lugar y no podíamos ganar el primer lugar. Y esa vez ganamos tercer lugar. Dije, bueno, ya es algo, por algo empezamos, ¿no? Empezamos aquí. Nos graduamos ya todos felicidades, chicos, ganaron tercer lugar, bravo, ¿no? Ya terminó la vocacional para mí. Entramos a la universidad, en este caso yo entré a la Escuela Superior de Cómputo, del Instituto Politécnico Nacional. Y yo no conocía a nadie en la escuela. Uno de mis compañeros del equipo del robot entró a la misma escuela. Y esa vez hubo otro concurso en CIME Culhuacán. Que pues órale, vámonos, ¿no? A ver si ahora sí vamos si ganamos el primer lugar. Digo, yo no sabía que había un club de mini robótica en la escuela. Todos los de azul son los de mini robótica y los que estamos aquí en la esquinita es mi compañero y yo. O sea, éramos totalmente desconocidos para ellos, ¿no? O sea, nosotros no recibimos apoyo esa vez. Y esa vez ganamos segundo lugar. Y todos, ay, ¿esos cuates de dónde serán? Digo, soy de SCOM, también soy de tu escuela. Digo, ¿a poco? Dice, qué bien. Y ya como que nos empezaron a incluir en el equipo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Pero todavía seguíamos sin ganar el primer lugar. ¿Sí? No sé por qué nos faltaba. Le compramos cámaras, les compramos infinidad de cosas. Ya tenemos control remoto inalámbrico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hubo otra exposición en mi escuela. Ya el robot ya tiene sensores ultrasónicos, ya tiene infinidad de circuitos ahí, ¿no? Que hagan que funcione el robot. Igual, segundo lugar. Híjole. Le decía a mis compañeros, ya soltamos la toalla, ¿o qué hacemos? Y ahí es donde que ellos mismos, con lo que yo era tan terco, que dijeron, no, ¿sabes qué, Luis? Pues ya le fregamos tanto que hay que terminar, ¿no? Hasta que ganemos primer lugar. Pues va. Vamos a la siguiente. Llegamos a vocacional 7 y otro segundo lugar. Pero faltó, o sea, yo sentí la exposición casi tan perfecta que dije, no nos podemos echar para atrás ahorita. Ya estamos a un paso del éxito. Fuimos a Querétaro, a Nacional de Querétaro. Ahí es donde dije, si no ganamos aquí,
yo tiro la toalla, ya no me dedico a la robótica, yo no le veo el caso, ya le invertí 2 años al robot de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos a Querétaro y vemos este tipo de robots, cara mecatrónica, expresión de sentimientos, híjole, robot hexápodo lineal, corte láser, piezas totalmente maquiladas, o sea, algo precioso, ves el robot y dices, wow, pasamos al siguiente, otros robots hexápodos, o sea, nosotros iniciamos con ese tipo de robots y ya como que muchos se animaron en mi escuela, no quiero decir que en todo el Politécnico, ¿no? Pero sí muchos se animaron a hacer ese tipo de robots porque vieron que era posible. Pasamos al siguiente. Robots humanoides, o sea, no caminaban, pero ya era, o sea, tú lo veías y decías, híjole, chavos de vocacional ya haciendo esto. El avance y la evolución que se dio en mi escuela después de que yo salí fue enorme, o sea, esto es de la misma escuela en la que yo egresé. Pasamos a la siguiente. Mano biónica, o sea, piezas, en aquella ocasión pues todavía no existían las impresoras 3D, ¿no? Pero las piezas se ven bastante bien hechas, se ve que usaron molde, microservos, retroalimentación, el chavo movía su mano y se movía la mano biónica. Dije, híjole, está muy difícil la competencia, ¿qué hacemos? Tenemos 5 minutos para exponer, en 5 minutos tenemos que exponer lo que hemos hecho en 2 años, ¿lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr? Empezamos a ver las exposiciones de los chavos estos, perdiendo tiempo mi nombre es fulanito, vengo de tal escuela, y a mitad de la exposición, tu tiempo se terminó, amigo. Entonces ahí es donde empiezas a ver los errores de los demás y tratas de no cometer lo que ellos cometieron, ¿no? Desafortunadamente sí eran buenos proyectos, pero el tiempo no les alcanzó.